Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que vamos a bendecir el nombre de Dios con todas nuestras fuerzas, porque eso implica que tenemos la salud para hacerlo. Gracias le damos a Cristo porque ha guardado nuestra vida y nuestras familias y porque hoy podemos bendecirle desde nuestra casa. Nosotros extrañamos estar en este lugar, en la casa de Dios, pero vendrá un día, dice la palabra de Dios, donde estaremos reunidos todos los hijos de Dios, todos los santos de nuestro Señor, estaremos reunidos y cantaremos a una sola voz. Y no solamente estaremos en un templo como edificio, sino dice que todo ojo le verá. Todas las naciones mirarán esa procesión de Dios acompañado de sus santos alabando. Y ahí estaremos nosotros diciendo de gloria, gloria a nuestro Dios. Bendito Señor, hoy, en espera del cumplimiento de tu profecía y de tu venida, alabamos y glorificamos tu nombre. Hoy, esperando, Señor, a que un día estemos en compañía de los santos de todas las épocas, bendiciendo tu nombre. Hoy, Señor, te alabamos en la intimidad de nuestra casa, de nuestra familia. Hoy te decimos, Señor, gloria, 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 porque tú estás con nosotros. Gloria, gloria, gloria.
merece la adoración. Nosotros no alabamos al Señor por las cosas que puede hacer por nosotros, sino porque Él merece la adoración. Nosotros somos suyos. Él tiene la potestad sobre su creación de hacer lo que le plazca. Y nosotros estamos agradecidos porque a Él le place hacer bondad con nosotros. Porque Él no nos descuida, porque Él nos sustenta. Por eso lo alabamos, porque tenemos la confianza de que aún sin pedirlo, el Señor tiene cuidado. Hoy simplemente alabo al nombre de Dios y glorifico con todo su corazón, porque eso es bueno, porque eso es nuestra ofrenda, porque eso es lo que nos toca. Bendito Dios, bendecimos.
difícil tal vez, pero la casa de Dios es todo aquel lugar en donde le den morada. El Señor tocó a nuestro corazón y nosotros abrimos nuestro corazón y Él entró y se dio con nosotros y somos salvos. Pero a veces es necesario que el Señor toque la puerta también de nuestro hogar, con nuestra familia, para que ellos sean salvos. Es necesario que el Señor obre en el corazón de aquellas personas que no conocen su gloria y su salvación, aquellos que amamos, aquellos que nos duele ver que caminan hacia la perdición. Con esta alabanza, dile al Señor que Él obre en el corazón de aquellos que no y los dile, Señor, ven y llena esta casa con tu Espíritu. Dame paz, dame salvación. Abraza a tu familia y cree en la promesa del Señor que dice que si nosotros creemos en Él será salvo toda nuestra familia. Hoy bendiga al Señor con todas sus fuerzas. Somos transformados, adoramos.
Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Una vez más aquí, pues para compartir con ustedes una reflexión acerca de la palabra de Dios. Bueno, es nuestra escuela dominical correspondiente a este primer domingo de junio. Y bueno, pues un caluroso saludo a todos, hermanos, diciéndoles, bueno, que lo extrañamos. Esto, bueno, se ha prolongado más de lo que esperamos, hermanos, pero pues lo importante es que estemos bien y le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra aún por este medio. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a considerar nuestra escuela dominical. Corresponde a la lección número 43 del manual que nosotros llevamos. Y la lección se titula Jesús recibe a los niños y a un gobernante joven. Estas dos historias a mí, la verdad, yo hubiera preferido en un momento dado que se dieran por separado, porque según yo, pues como que trataban temas diferentes. Pero al analizar un poco, hermanos, al revisar un poco la lección, encuentro, hermanos, que por alguna razón, bueno, eh, en la Biblia se nos presenta estas dos historias juntas, así es que hoy las vamos a ver juntas y yo espero que sea de una bendición especial para todos y cada uno de ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver esta lección y tenemos, como siempre, hermanos, un versículo para memorizar, y este es un versículo muy conocido. Dice así: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La lectura que vamos a tomar como base realmente es un pasaje que nos lo presentan tres evangelistas, pero bueno, a manera de presentación vamos a leer en Marcos, en el capítulo 10, los versos 13 al 16. Entonces si usted tiene su Biblia en casa, o si no, bueno, pues síganos, y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, como ya indiqué, este pasaje también se encuentra en Mateo 19, 13 al 22 y Lucas 18, 15 al 23. Son lecturas muy similares, solo nos ofrecen, como siempre, algunos pequeños detalles, pero que no cambian mucho la historia. Como yo les decía, es una historia un poco conocida, y más adelante veremos el segundo pasaje, que se refiere al joven rico. Bueno, como siempre, vamos a pedirle al Señor que Él añada una bendición a su palabra, que Él nos ayude, que Él nos dé un corazón receptivo, que permita que su palabra nos haga reflexionar y provoque algo en nuestra vida. ¿Sí? Así es que le decimos, Señor, en esta mañana, junto con esta iglesia, Señor, que ahora pues nos reunimos por este medio, que tú, Señor, añadas una bendición a tu palabra. Nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, nos des la capacidad de atesorarla, que abra, Señor, nuestro corazón, que nos despejes de todas esas preocupaciones y pongamos atención, Señor, a ella. Te pedimos, Señor, que tú lo hagas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Esa palabra, bueno, como yo les digo, es un pasaje muy conocido, y nos dice que Jesús le llevaban niños. Bueno, viendo las características de esta historia, dice, en primer lugar, tenemos que ver, hermanos, que los niños eran llevados, o sea, ellos no iban por su propio pie. Nosotros deducimos que eran niños pequeños, puesto que dice los tomaba en sus brazos, y también la expresión dice que eran llevados, entonces eran pequeños, bebés.
Entonces no era iniciativa de ellos, sino de su madre y o padre que los llevaban hacia Jesús. Y esto, bueno, siempre ha sido visto como un gran ejemplo, ¿no? Llevar a los niños. El objeto, nos dicen en los 3 pasajes, es que los tocara, orara y los bendijera. Entonces tenían un propósito. Los discípulos, dice, les impedían. Entonces, aquí, bueno, hay un contraste entre la actitud de los papás de llevar a sus hijos, pero dice que los discípulos les impedían. No debemos tampoco criticar a los discípulos porque ellos, aunque estaban cometiendo un gran error, realmente tal vez lo hacían, digamos, sin saberlo, sin ser conscientes de, pues, de lo que estaba haciendo. En primer lugar, bueno, tal vez ellos creían que Jesús tenía cosas más importantes. Nosotros vamos a ver a Jesús en medio de una gran enseñanza, dirigiéndose a grandes multitudes, dirigiéndose a personas importantes, sanando enfermos, haciendo muchas cosas. Entonces, quizás ellos pensaban, pues, que en ese momento los niños eran inoportunos. Nosotros ahora tenemos que irnos poniendo también en el papel de los discípulos. Nosotros también muchas veces minimizamos a los niños pensando, bueno, que pues nosotros tenemos cosas más importantes que atender a niños que son, pues generalmente los niños son inquietos, ellos si se incomodan, incluso lloran, están reclamando muchas veces, bueno, su alimento o la situación que estén pasando. Entonces, no los critiquemos, aunque tampoco los justifiquemos, sino aprendamos de ello. Segundo, tal vez ellos ignoraban las necesidades de los niños, ¿sí? Yo estoy seguro que si llevaban un niño enfermo, pues seguramente lo hubieran llevado rápidamente a Jesús. Pero como los veían sanos, los veían que no había problemas, pues entonces ellos pensaban que no había necesidades en los niños. La principal necesidad de todo ser humano, hermanos, es ser salvo. Un niño, aunque es un niño y a lo mejor suena un poco contradictorio, necesita ser salvo. Muchas veces pensamos erróneamente, pues que el niño tiene toda la vida para convertirse, que el niño a lo mejor porque es inocente no tiene pecado. Pero bueno, pues nosotros sabemos que la mejor formación que puede tener una persona es cuando es niño, ¿no? La palabra dice que, que el niño, que si es bien educado desde sus primeros días, dice muy difícilmente se apartará de su camino. Una frase por ahí de Charles Spurgeon dice: los niños necesitan ser llevados en los brazos de la fe y de la oración. El niño necesita ser llevado a Jesús. Y esa responsabilidad cae en todos y cada uno de nosotros, los que hemos tenido la bendición y la responsabilidad de ser padres. Muchas veces ahí es donde nosotros también fallamos. El no llevarlos es igual a lo que hicieron los discípulos, impedirles acercarse a Jesús. Pero nosotros vamos a ver si por ejemplo, el ser humano, nosotros los grandes tenemos esos prejuicios contra los niños en cuanto a que son inquietos, latosos. Quizás muchas veces pensamos que ellos todavía no tienen la capacidad para absorber las enseñanzas, muchas cosas que a veces invaden también nuestra, nuestra actitud, contrasta mucho con lo que dice Jesús. Y nosotros vamos a ir a algunos versículos y están casi dentro de la misma historia. Dice, por ejemplo, en el 18:16 de Mateo, dice: de los tales es el reino de Dios. Entonces ellos, a lo mejor nosotros estamos preocupados por tratar los asuntos del reino de Dios, pero resulta que de ellos son los propietarios del reino de Dios. En Mateo 18:17 también el Señor dice: el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y fíjense qué contraste. A lo mejor nosotros pensamos que el niño tendrá que esperar algún tiempo para entrar al reino.
de Dios, pero el Señor dice que nosotros, más bien los grandes, son los que se tienen que hacer como niños para poder entrar en Él. Un poquito antes, en Mateo 18:10 dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Este pasaje es muy impresionante y bueno, no es el tema de considerarlo el día de hoy, pero también nos habla de la importancia de los pequeños delante de Dios en el reino de los cielos. También en ese mismo pasaje nos dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, y de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, un niño, hermanos, supera por mucho el concepto que nosotros tenemos acerca de ellos, ¿sí? Yo quisiera recalcar esto. A lo mejor pensamos que un niño debe crecer para tener acceso o capacitarse para entrar en el reino de los cielos. Y realmente el Señor Jesucristo dice que nosotros somos los que tenemos que hacernos como niños para poder entrar en él. Bien, en Marcos 10:14 dice Jesús se indignó. La palabra se indignó, hermanos, es una palabra fuerte. O sea, no debemos de pasar por alto. Muy pocas veces nosotros vamos a ver a Jesús indignado. Solamente si acaso cuando en aquellas dos ocasiones que entra al templo y él bueno, se enoja, se indignó también y tira las mesas de los cambistas, de los que hacían negocios dentro de la iglesia, pero es la única vez que esta palabra aparece en Jesús, se indignó. Esa palabra, les decía yo, emana de un latín, dice, y más exactamente de la palabra indignatio, que puede traducirse como una irritación y enfado ante un hecho o situación que se considera indigno. O sea, es algo que no debe de ser. Nosotros nos indignamos, por ejemplo, cuando vemos la injusticia que se comete, el abuso sobre personas débiles. También nos indignamos. ¿Sí? Y entonces el Señor no se queda callado y dice, y les dijo, dejad a los niños. O sea, imagínense, dice, si nosotros nos vamos al pasaje, no nada más fue una expresión que sale de sus labios, sino dice que él se paró en medio de sus discípulos y mirándolo les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y bueno, aquí viene una pregunta más para reflexionar y pues es una pregunta incómoda para todos y cada uno de nosotros. Y esa pregunta dice, ¿el Señor aprobaría hoy nuestra actitud con respecto a los niños? ¿Los atraemos o los alejamos? En primer lugar, la pregunta es para la iglesia. La iglesia considera a los niños. Bueno, afortunadamente creo que nosotros en la iglesia, pues es una iglesia que le da un gran lugar a los niños. Tenemos un grupo maravilloso de niños. Los podemos ver cómo ellos nos han ministrado a través de sus participaciones, cómo Dios nos ministra a través de ellos. Yo no estoy diciendo que la iglesia se tenga que sentir orgullosa. Seguramente faltarán muchas cosas más, pero una iglesia que no considera a los niños, pues es una iglesia que tendría que medirse de acuerdo a las declaraciones de Jesús. Dice que los niños, a ellos pertenece el reino de Dios. Pero también esta tarea pertenece y principalmente a los padres. ¿Qué estamos haciendo los padres? ¿Los llevamos a Él o se los impedimos? Muchas veces nosotros, bueno, cuando nos ausentamos de la iglesia, nosotros pues lo que hacemos sin darnos cuenta directamente, pues lo primero que hacemos es dejar llevar a nuestros niños a la iglesia. Muchas veces pues los niños nos han dicho, bueno, yo no vengo pues porque mis padres no me traen. Hay una gran responsabilidad
en nosotros somos los que debemos de llevarlos a ellos, a la iglesia. A veces, bueno, consideramos que los niños no necesitan ser convertidos. La verdad es que todo ser humano necesita ser convertido. Todo ser humano necesita ser restaurado. Todo ser humano necesita la salvación. La palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Un niño necesita ser salvo. Aquí a lo mejor suena contradictorio porque acabamos de decir que de ellos es el reino de Dios. Pero en cada uno de nosotros, como seres humanos, está la tendencia al pecado. Y si un niño desde pequeño no es salvo, si no conoce a Dios, conforme va creciendo, las fuerzas del niño van siendo más débiles y las fuerzas del adulto van aumentando. Y seguramente tenderá a apartarlo de Dios. Un niño necesita ser convertido. Por eso. Y la etapa más grande o más importante es cuando ellos son pequeños. Aquí hacemos otra pregunta para reflexionar. ¿Creemos en la conversión de los niños? A veces pensamos que un niño o un adolescente decimos no puede bautizarse y decimos porque es muy joven. Y la verdad, esto es como para que nosotros nos lo llevemos. Un niño puede ser salvo desde temprana edad. Antes de que éste sea adolescente, adulto, por supuesto que él puede ser salvo. Dice otra pregunta para reflexionar. ¿Alguien es más capaz de ser salvo porque es más grande de edad o porque ya sabe mucho de la Biblia? Entonces muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que una persona no puede ser salva porque pensamos que tiene que crecer o que saber mucho de la Biblia. El Señor Jesucristo aquí nos está enseñando todo lo contrario. Él dice, de ellos es el reino de Dios. Muchas veces esperamos ver el mismo comportamiento de un niño como si fuera un adulto. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos como adultos es ese. Es creer, o sea, que un niño se puede comportar como adulto, y eso es completamente imposible. Queremos que un niño se comporte como si fuera 25 años más grande. Pero la palabra de Dios no dice que un niño tenga que crecer para ser salvo. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. Hay unas frases que yo por ahí me encontré, dice, hubiera sido bueno que muchos de nosotros nunca hubiéramos dejado de ser niños, y agregando a ello las virtudes del hombre. Por alguna razón, en la medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos perdiendo muchas de las características de los niños. Vamos perdiendo la inocencia, vamos perdiendo el respeto hacia los mayores y hay muchas cosas. Yo no lo podría explicar de otra forma, pero sí a veces tenemos que reflexionar cuántas cosas perdemos conforme nosotros nos vamos metiendo con el mundo. Es como que nuestros ropajes se fueran ensuciando. En la mañana nosotros nos ponemos una ropa limpia, huele a limpio, pero ¿qué va pasando en el transcurso del día? Y bueno, para los que trabajamos todavía en la calle, el smog, el polvo, va ensuciando nuestros vestidos. Lo mismo sucede con un niño conforme va creciendo. Tristemente, no son sus ropas lo que se ensucia, es la mente. Es todo lo que entra por los oídos, por la vista. Todo eso es lo que va contaminando. Y bueno, pues cuando nosotros nos damos cuenta a través de nuestros años, hemos perdido mucho de esa inocencia. Otra frase dice, ciertamente no es necesario matar al niño, para hacer al santo. Y
Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice, tomándolos en sus brazos, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Entonces, tres cosas, hermanos, hacía el Señor Jesucristo. Los tomaba en sus brazos. O sea, no era una actitud así de pasajera. No era una actitud de saludarlos de lejos, alzar la mano y bendecirlos. No, el Señor se tomó su tiempo. Seguramente si los tomaba en sus brazos, es que tomaba a uno por uno, los cargaba. Imagínense qué cuadro tan maravilloso. Segundo, dice, ponía sus manos sobre ellos. En la cultura de Israel nosotros vamos a ver que el poner las manos sobre alguien era algo mucho más grande. Era algo que se hacía previo a hacer la tercera parte, dice, y los bendecía. Qué maravilla. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Yo personalmente puedo decirles que tomar un niño en nuestros brazos y en ese momento bendecirlo, orar por él, interceder por él, pedir que Dios le bendiga, lo guarde, lo proteja, lo ayude, es una experiencia maravillosa. ¿Sí? Y aquí nosotros podríamos preguntarnos qué es bendecir. Y bendecir, bueno, es un tema también especial eh, para una escuela dominical, pero yo diría bendecir es desear que te vaya bien, pero obviamente es desearlo de corazón, desearlo, o sea, desearlo con todas nuestras fuerzas, desear que te vaya bien. El Señor Jesucristo incluso dice que a nuestros enemigos, dice, bendigan a sus enemigos, bendigan a los que a los que te hacen mal. Cuanto más el Señor dice, bueno, bendigan a los niños. También tiene otra acepción, dice, desear que Dios cumpla su propósito en la persona bendecida. O sea, decir que Dios, por ejemplo, a un enemigo, decirle, Señor, pues que Dios te perdone, que Dios te salve, que Dios utilice tu vida para bendición. Ahora imagínense cuánto más en un niño. También es como recomendar a alguien bien. Es como cuando nosotros hablamos bien de alguien, no solamente pues estamos haciéndolo quedar bien, de hecho lo estamos bendiciendo, es exaltar las cualidades de alguien y cuando nosotros bendecimos estamos más o menos haciendo lo mismo, es recomendarlo bien, no importa lo que nos haya hecho, no importa cómo nos caiga o nosotros le caigamos a él o cómo sea nuestra relación, sino es recomendarlo con el Señor, que el Señor le bendiga. Pero todo esto, hermanos, el Señor no lo enseña aplicado a un niño. Bien, y aquí recordamos una de las bendiciones más grandes que existen en la Biblia. Dice, así bendeceréis a los hijos de Israel, diciéndolo. Esto es la instrucción que el Señor daba al sumo sacerdote, en aquel caso Aarón. Después esta instrucción pasaba a sus hijos, pero ya en el Nuevo Testamento todos sabemos que todos nosotros podemos fungir como sacerdotes. El sacerdocio es una de las cosas que Cristo ganó en la cruz del Calvario para todos y cada uno de nosotros. Antes el sacerdocio solamente descansaba pues en el linaje de Aarón. Ahora ese sacerdocio descansa en cada creyente. Y decía esta bendición sacerdotal, así se le conoce, Jehová te bendiga, dice, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Que te guarde, protección, que tenga de ti misericordia, es decir, que te perdone, que te escuche, que te atienda y que te dé paz, es decir, que tengas una vida placentera. Y entonces dice esta hermosa bendición que cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo sacerdotal hace eso, dice, es poner mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo
los bendeciré. Entonces, cuando nosotros bendecimos algo o a alguien, el Señor como que transmite esa bendición, es una autoridad que el Señor nos ha dado. Y aunque esto se aplica a los niños, nosotros vemos que realmente también se aplica a los adultos. Bien, aquí yo también quiero, bueno, antes de abandonar este punto, nosotros podemos recordar que en todo este contexto el Señor no solamente llama niños a los que son llevados en brazos, el Señor llama niños también a aquellos a los que son recién convertidos, a aquellos que empiezan a iniciar su camino en la vida espiritual, los llama niños. El Señor llama niños, también aquí, aunque hicimos énfasis en que eran niños que eran llevados en brazos, en uno de los pasajes anteriores nosotros vamos a ver, dice que llamando a un niño lo puso en medio, entonces ahora vemos que es un niño que ya puede caminar, pero también llama niños a eh, aquellos que son nuevos en su conversión. Entonces, ahora aquí quiero decirles que también nosotros no solamente somos responsables de llevar a los niños a Cristo, sino también de ayudar a aquellos que son nuevos en el camino de Dios. Muchas veces, hermanos, cometemos errores terribles cuando nosotros, bueno, que ya somos viejos pues en el camino de Dios, muchas veces no tenemos consideración para los nuevos, para los que están empezando en el camino. Muchas veces no los tenemos en consideración cuando también pues les imponemos cargas, cuando también les imponemos condiciones para que se acerquen a Cristo, cuando no somos un buen ejemplo, cuando les queremos imponer nuestras propias creencias. De muchas formas nosotros también a veces impedimos la entrada de esos niños espirituales. Entonces, el primer punto, aunque nos habla de los niños que eran llevados a Jesús y que los discípulos les impedían, y el Señor dice, no se los impidas, porque de ellos es el reino de Dios, también el Señor nos amonesta a que nosotros tengamos en consideración a los bebés espirituales. Muchas veces nuestras actitudes como cristianos, muchas veces nuestra rebeldía o nuestra autoridad o nuestro conocimiento, nos olvidamos de esos niños espirituales y sin darnos cuenta los estamos alejando de Cristo. Me atrevo a hacer, por ejemplo, una pequeña observación. ¿Qué pasa cuando nosotros, les digo, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero discutimos entre nosotros que falta unidad en la iglesia, no sé, algunas cosas, no las voy a mencionar ya más. Pero ¿qué pasa si estamos discutiendo esas cosas y en ese momento hay niños espirituales? ¿Qué mensaje les estamos dando? ¿Cómo esos niños espirituales van a decir, oye, pues si aquí hay desunidad, hay pleito entre ellos, pues les estamos impidiendo el camino hacia el reino de Dios? Cuando todo lo que nosotros hagamos, siempre también consideramos a los niños espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo, yo recuerdo que de alguna forma él decía, bueno, yo por ejemplo no tengo ningún problema para comer carne, pero si esto afecta a mi hermano que come legumbres, pues entonces no comeré carne. Y así nos da muchos ejemplos, ¿sí? Que siempre nosotros consideremos a los niños espirituales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto nos permite ahora ligar con el evento que sigue, el evento que continúa. Bueno, vemos entonces que el Señor va tomando su tiempo para bendecir a cada uno de los niños. Los toma en sus brazos, dice, pone sus manos sobre él, ora por ellos y los bendice. En el momento que él termina de hacer esto, llega un joven, dice, y así entramos al punto número 2, pero vamos a tratar de entender la relación que hay entre
entre estas dos pequeñas historias. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Nosotros ahorita vamos a dar las referencias de en estos mismos, son la continuación de los pasajes que ya mencionamos, pero nosotros vamos a ver que este hombre, dice, llega, se hinca ante Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? A mí me costó mucho relacionar estos dos aspectos, pero si decimos que, por ejemplo, que un niño no tiene prejuicios, un niño espiritual es aquel que lo cree. Yo he visto niños espirituales, por cierto. Yo conocí a mujeres eh, que buscaban al Señor, pero lo buscaban con la fe de un niño. Confiaban en el Señor con la fe de un niño. Le hablaban a otras personas sin prejuicios, sin ninguna preocupación por el qué van a decir, nada. Ellas predicaban a Cristo, eran unas niñas en la fe. Yo las conocí, las vi, ahora sí estuve cerca de estas mujeres y también de algunos varones de nuestra iglesia. Generalmente eran ancianitos, pero su forma de vivir y de compartir el reino de Dios era de niños, sin prejuicios, les vuelvo a repetir, no les daba pena, no les daba vergüenza del que decían. Ellos hablaban de lo que Dios había hecho en sus vidas y de lo que Dios podía hacer en la vida de las personas que les escuchaban. Esto lo vamos a comparar porque llega un joven. Este hombre lo tiene todo. Vamos a ir viendo a través de la historia, es joven, es un hombre que es rico, y aparte, dice, es un hombre que era principal. O sea, pensamos que era un gobernante. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Qué le faltaba? Algo, le faltaba algo. Él sabía que en su vida le faltaba algo. Y entonces, cuando él se acerca a Jesús, hace una pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? El Señor acaba de dar una enseñanza. El que no sea como niño, el que no reciba el reino de Dios como niño, el que no me reciba como niño. Entonces sí hay un contraste, porque este joven tiene muchos prejuicios. Este joven tiene algo en su vida que sabe que le falta para entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús tiene un diálogo con él y le dice, bueno, pues guarda los mandamientos, dice, y entrarás en la vida eterna. Pero veamos cómo cuando una persona tiene algo en su corazón que le falta, él dice, Señor, es que esto todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, él es joven, entonces más o menos lo que está, él es joven y dice, y lo he guardado desde mi juventud. Entonces, quiere decir más o menos que todo lo ha guardado durante su juventud. O sea, durante toda su juventud él ha guardado los mandamientos. O sea, es un joven que no ha caído en las garras del pecado. Es un joven que ha buscado a Dios, que ha buscado guardar la ley, pero hay algo en su corazón que le impide acercarse a él. Entonces aquí el Señor Jesucristo es cuando entonces le dice algo que es muy duro. Le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Esta palabra es tremenda porque cuando él dice, todo esto ya lo guardé desde mi juventud, o sea, el Señor está diciendo, guarda los mandamientos y ya todo lo guardé. El Señor Jesús no le reprocha nada, o sea, nos habla de que este joven es un joven sincero, es un joven que busca al Señor con sinceridad, sin hipocresía. Muchos hemos visto a través de las escuelas dominicales se acercaban a Jesús con una intención de tentarle, de atacarlo, de hacerlo quedar mal, pero este joven es, eh, es sincero. De hecho, hay una frase que dice así, que viéndolo Jesús dice, le amó. ¿Qué le faltaba
a este joven? ¿Qué le faltaba a él? Y aquí a mí me costó mucho trabajo entenderlo y me cuesta mucho, no quiero decir que yo ya encontré la verdad. Pero cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, dice que la reacción de este joven, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Era joven, era importante, era rico, pero ¿qué le faltaba? Y hay algo que a él le faltaba y era desprenderse del amor de sus posesiones. Todos nosotros tenemos una riqueza, todos nosotros tenemos algo que consideramos nuestra riqueza. Tal vez no sea la cantidad de lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Puede ser muchas veces aquello que nos impida acercarnos a Dios. Esa riqueza puede ser a veces tal vez nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser nuestro deporte favorito. Pueden ser muchas cosas que nos aten. Pueden ser, generalmente pues es el que ocupa el lugar que le debería de corresponder a Dios. Y este joven rico había algo que ocupaba el primer lugar en su corazón y estas eran sus riquezas. Él no se daba cuenta, seguramente no se había dado cuenta, eran sus riquezas lo que alejaban de Dios. El Señor Jesucristo, que conoce el corazón, es el único que conoce nuestro corazón, es el único que nos puede contestar a esta pregunta. ¿Qué me falta? El carcelero de Filipos exclamó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ¿qué es lo que necesito para ser salvo? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros siempre, bueno, yo espero que no, pero puede que haya en cada uno de nosotros algo que nos cueste despojarnos de ello para estar en el reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y sígueme. Aquí el Señor Jesucristo descubre su corazón. Dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y vean la conclusión de esta historia. Dice, cuando él se va triste, pues muchos de los discípulos quedaron sorprendidos. Primero está diciendo, ¿quieres entrar en el reino de Dios? Sé como un niño. Ahora está diciendo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Sí? Dice, entonces Jesús, imaginemos a Jesús mirando alrededor. O sea, ve a sus discípulos y él empieza a mirarlos. No solamente creo que cuando dice los discípulos no eran los 12 apóstoles, sino también estaban allí muchos de los que le seguían. Y dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Si nosotros vamos siguiendo el pasaje, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Yo quiero que en esta mañana nosotros seamos pausados. Dice, se asombraron de sus palabras. Nosotros debemos de asombrarnos también. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y entonces dice una frase que ha sido por muchos controvertida, pero veámoslo dentro del contexto que lo dice. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, aquí vamos a hacer una pregunta importante. Entonces, ¿los ricos pueden ser salvos? Bueno, hermanos, él no está diciendo, él no dice que sea imposible.
lo que él está diciendo es difícil. ¿Sí? En segundo lugar, dice, él nunca exigió a sus seguidores dejarlo todo. Esto tenemos que dejarlo muy marcado. El Señor nunca pidió a sus seguidores que se despojaran de sus riquezas. Cuidado con esas doctrinas, esas de la prosperidad. Nunca el Señor despojó a sus seguidores de sus riquezas, jamás. José de Arimatea, Zaqueo, jamás el Señor les dijo que se despojaran, eran hombres ricos. Es más, Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y se quedó con la mitad. Y el Señor no le exigió otra cosa. Las mujeres que le servían de sus bienes, yo estoy seguro que algunas de ellas eran mujeres que tenían cierta posición económica. Y dice que ellas de sus bienes les servían. El Señor nunca les pidió que se despojaran de las riquezas. Entonces, la riqueza es uno de los más grandes obstáculos para ser salvo, ¿sí? Pero no es el único. Dice, un pequeño agujero puede hundir un barco. Les decía hace un momento, las riquezas no es nuestra cuenta bancaria, nuestra casa lujosa, artesanada, no. Nuestra riqueza muchas veces pueden ser cosas muy pequeñas. ¿Sí? Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Allí en donde estén vuestras riquezas, dice, allí estará vuestro corazón. Y muchas veces la riqueza puede ser algo que nosotros ni siquiera nos podamos imaginar. ¿Sí? Por eso dice, un pequeño agujero puede hundir un barco. A veces a lo mejor nuestra riqueza no sea algo muy valioso a los ojos de las demás personas. A lo mejor puede ser algo que finalmente termine por dañarnos. Aquí nosotros debemos de aprender y de entender estas cosas. Cuando el Señor dice que nosotros debemos de buscar siempre en nuestro corazón qué es lo que nos impide buscar a Dios, qué es lo que nos impide entrar en el reino de Dios. Pues eso que nos impide es nuestra riqueza. Y entonces el Señor nos da dos consejos, aunque el primero no es para nosotros, es para el joven rico. Dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero antes el Señor dijo, sean como niños para que puedan entrar en el reino de Dios. ¿Qué creen que sea más fácil? ¿Ser como niño o despojarnos de las cosas que nosotros más amamos? Un niño muchas veces se desprende. Digo, hay excepciones, pero casi por norma un niño se desprende de lo que tiene y lo comparte, porque un niño no tiene prejuicios, porque un niño, su mente aún no le ha invadido la codicia y muchas otras cosas. Pero el Señor nos enseña en esta mañana que nosotros seamos capaces de ser como niños y que nosotros seamos capaces de desprender de aquellas cosas que nos atan a este mundo. A veces hay gente que no se da cuenta, pero desperdicia su dinero, su tiempo, sus fuerzas y lo gasta. Y cuando se da cuenta lo ha perdido todo, porque esa fue su mayor riqueza. ¿En dónde gastó su dinero? ¿En dónde gastó su tiempo? ¿En dónde gastó sus fuerzas? Pues esa es nuestra riqueza. Y que el Señor nos ayude a través de esta escuela dominical a que nosotros vayamos a Él
y le busquemos con todo nuestro corazón. Y si nos ha costado trabajo entregarnos al Señor, nosotros seamos capaces de decirle, Señor, haciendo que heredaré la vida eterna. Yo sé que va a ser difícil porque a lo mejor el Señor, bueno, no a lo mejor, seguramente nos va a señalar esas cosas que nos atan a este mundo. Pero si somos capaces de desprendernos de ellas, nosotros tendremos entrada segura en el reino de Dios y en la vida eterna. Señor, en esta mañana, Padre eterno, que tú, Señor, escudriñes nuestro corazón, escudriñes nuestra vida, y tú nos muestres cuáles son las cosas que nos impiden acercarnos a ti, Señor. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos desprendernos de ellas? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres, Señor, que nosotros dejemos a un lado y las olvidemos y las tiremos, Señor, y nos alejemos de ella? Quizás como José, Señor, el príncipe soñador, que él huyó, Señor, ante la tentación de la riqueza que le ofrecía el pertenecer a ese reino de los placeres de la carne, Señor. Como aquellos grandes hombres que nos muestra la Biblia, Señor, que una y otra vez tuvieron en poco los tesoros de este mundo, Señor, para ellos pensar en un reino inconmovible, en un reino que es eterno, Señor, en un reino, Señor, que no perece y que ciertamente muchas veces, Señor, nos duele dejar ciertas cosas, pero también tu palabra, Señor, nos enseña que tú nunca despojaste a las personas de sus bienes, Señor, sino solamente de aquellos en los cuales estaba puesto su corazón, Padre. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos despedimos así de esta escuela dominical. Y bueno, pues usted tiene tarea en casa, tenemos los pasajes, tenemos las reflexiones que podemos hacer en familia, o las meditaciones que nosotros podemos hacer personalmente. Y que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Y bueno, pues me gustaría en esta mañana que nos despidamos con estas hermosas palabras que es la bendición sacerdotal. Como dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Que el Señor les bendiga abundantemente. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí
estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Sí, Dios. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy